Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a tratar de responder a la pregunta ¿por qué es vital estabilizar la macroeconomía en Cuba? Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para debatir sobre la importancia y la urgencia de la estabilización macroeconómica en nuestro país, le doy la bienvenida al estudio a dos panelistas que se nos incorporan a la familia de Cuadrando la Caja y a uno que ya usted conoce, familia, conductor y a panelista habitual de nuestro programa. Me refiero al máster en Ciencias, Fernando Díaz, quien es profesor de Economía Política de la Universidad Agraria de La Habana y además el presidente de la ANEC de Mayabeque. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Y con nosotros también el doctor en Ciencias Ricardo González, profesor de Economía de la Universidad de La Habana. Bienvenido. Muchas gracias. Y con nosotros, Rafael Montejo, máster en Ciencias y profesor del Centro de Estudios de Técnicas de Dirección, me lo aprendí, de la Universidad de La Habana. Bienvenido, Montejo. Gracias por la invitación. A ustedes tres, muchas gracias. ¿Están listos para el debate? Aquí estamos. Bueno, pues hay un término que se usa mucho, que yo recuerde, sobre todo en los últimos tiempos, que es el de macroeconomía. Y desde ahí también se le lanzan críticas habituales a nuestra gestión, nuestra planificación y demás. Pero también hay uno que es el de desequilibrios macroeconómicos, que es uno que habitualmente se emplea para referirse al estado de cosas actuales. Yo quisiera, Ricardo, que empezáramos un poco poniendo sobre la mesa a qué se refiere este término. ¿Qué son los desequilibrios macroeconómicos? Bueno, pues desequilibrios macroeconómicos se entienden fundamentalmente desajustes persistentes de 4 balances generales que existen en la economía. Por ejemplo, el balance de gobierno, que no son más que las cuentas de ingresos y gastos del país, cuando hay un exceso de gasto por encima del déficit existe de manera persistente, bueno, hay un desequilibrio, hay un desajuste en las cuentas del gobierno, pero también hay déficits asociados a lo que se conoce como balance externo de la economía, que tiene que ver con la balanza de pagos, los ingresos y gastos de la economía nacional con el resto del mundo, las exportaciones, importaciones, o también incluye a las transacciones financieras, remesas e interremesas. Entonces, ese es el segundo balance. El tercero es el balance monetario de la economía, dinero, demanda, oferta y demanda de dinero. Y no por último, menos importante, el balance de bienes y servicios de la economía. Entonces, claro, cuando existen desequilibrios, no solo en uno de estos balances, sino en el conjunto de ellos, aunque puede empezar por alguno en específico, bueno, se generan distorsiones macroeconómicas que pueden expresarse de diferentes maneras. Una manera es la inflación, pero no es la única. También recesión en la economía, puede existir elevados niveles de endeudamiento. Pensemos en nuestra economía del hogar, cuando gastamos más de lo que ingresamos, una manera de mantener ese nivel de gasto por encima de los ingresos que se generan es pidiéndole dinero a alguien. Bueno, en niveles de endeudamiento, cuando la economía se desequilibra significativamente, los niveles de endeudamiento crecen y los niveles de endeudamiento de un país tienen que ser sostenibles en el tiempo. También pueden expresarse los desequilibrios monetarios en forma de pérdida de reservas internacionales. Los bancos centrales normalmente tienen reservas para hacer frente a desequilibrios en las cuentas externas del país, que te mueven el tipo de cambio, y para defender ese tipo de cambio, bueno, cuando hay un tipo de cambio desalineado, que está expresando algún tipo de desajuste, una manera de expresarse el desequilibrio es a través de la pérdida de esas reservas. Y en el caso de nosotros, sí, en Cuba, ¿cuáles son los que se bueno, están poniendo de manifiesto? En el caso de Cuba es importante decir que hay problemas en las 4 balanzas. Y no por último, el balance de bienes y servicios, que es, digamos, yo diría que, en mi opinión, es uno, si no es el más importante, o en última instancia yo creo que es el más importante, porque te expresa una importante brecha, una diferencia entre las capacidades instaladas de la economía, o las potenciales capacidades instaladas de la economía, y lo que estamos viendo que la economía es capaz de generar. Por lo tanto, tienes desequilibrio en los cuatro balances que se expresan en estos problemas. Y si nos fuéramos a decir, bueno, ¿qué hace un plan de estabilización? Bueno, un plan de estabilización necesita abordar todos estos desequilibrios de una manera integral, tratando de operar no solo en uno de ellos, sino en el conjunto. Sí, como un sistema, pero ya llegaremos al plan. Vamos a tratar de entonces todavía movernos en el momento este del diagnóstico. Vale. Estos desequilibrios macroeconómicos, ¿cómo nos afectan? concretamente la oferta, como decía Ricardo, de bienes y servicios,
es muy escasa. Por lo tanto, hay una cantidad y una masa monetaria que está buscando dónde colocarse, y como esa oferta de bienes y servicios es cada vez menor o se está más limitada y hay escasez, entonces lógicamente una mayor cantidad de dinero cae unitariamente sobre muchos productos, y eso se refleja entonces en una elevación de precios, se refleja en la inflación. Es decir, allí es muy difícil en economía que haya un desequilibrio en algunos de los aspectos esenciales que él mencionó que no afecte inmediatamente, y también tiene expresiones entonces, como otras veces hemos abordado, en la cotidianidad de la vida, que afecta porque el salario y los ingresos que percibe la población entonces se ven disminuidos por esos efectos de estos desequilibrios. Y también dentro de las unidades productivas, también entonces todos estos desequilibrios siguen afectando. Aunque hay que decir también que hay una serie de problemas también que están en el orden de la economía, pero que también agudizan todo esto, como por ejemplo los temas ya de los temas electroenergéticos, que entonces hace que las producciones, aun cuando tengas alguna existencia de materias primas y capacidad de producción, no se pueden utilizar eficientemente porque entonces hay problemas también, una afectación adicional. Y así hay otros asuntos que en esos desequilibrios, cualquier otra cosa que lo modifique, pues lo que hace generalmente es agravar la situación de desequilibrio que Ricardo explicaba. Ahora, ¿qué factores influyen para que en una economía, en un país, sucedan estos desequilibrios y se afecte la macroeconomía? ¿Cómo influye lo externo también en este sentido? Sí, de alguna manera yo pienso que es bueno mirar desde más ampliamente lo que ha sucedido en el caso de Cuba, que ha afectado económicamente al país. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta el factor bloqueo, que eso determina sustancialmente sobre la macroeconomía cubana. Se ha arreciado en los últimos años desde la primera presidencia de Donald Trump, y que esto ha golpeado fuertemente la economía cubana. También otra cosa que hay que tener en cuenta también es el problema de la pandemia. Cuánto se invirtió, cuánto se gastó, que fue el país pudo sobrevivir, donde el mundo entero fue golpeado, y sin embargo Cuba, con sus propios esfuerzos, fue capaz, con un grupo científico, de salir adelante en esto que estamos hablando. Y otras cosas más internas, referente a la tarea de ordenamiento, no logró alcanzar lo que se deseaba con ella, y de alguna manera ha afectado la macroeconomía. Y hasta el nivel más abajo en la microeconomía también, que todo está relacionado y es una cadena. Creo que esas son las afectaciones más importantes, y que estamos encaminando ahora a ver de qué manera logramos lograr una estabilidad macroeconómica, que sería lo que daría el vuelco al final para una mayor calidad de vida, que es lo que necesitamos en un socialismo que estamos construyendo. Creo que es una de las cosas más importantes. En lo que decía Fernando, hay que apuntar que junto con el tema de la pandemia, coincidió, porque las tormentas a veces son tormentas perfectas, ¿no? Coincidió entonces con la pandemia, coincidió con que se inicia la tarea de ordenamiento, que como él explicaba, tuvo factores que hicieron que no se completara o no tuviera los efectos que se habían previsto y los efectos deseados, y al mismo tiempo el país se cerró y hay sectores de la economía importantes como por ejemplo el turismo, y prácticamente el país estuvo cerrado durante muchos meses en uno de sus sectores, digamos, clave. Ahora, también el tema de la pandemia generó que las cadenas logísticas internacionales nos afectaron. Hubo un aumento de precio general, inflación en muchos países, en muchos productos, y también hay una transferencia de esa elevación de los precios internacionales también hacia el interior de la economía. Y si, como decía Ricardo, además hay un tema de desequilibrios en determinadas balanzas de pago, entonces no tienes los recursos necesarios para afrontar temas de deudas, pago, precios que crecen por efecto del bloqueo, por efectos logísticos, por efecto de la pandemia. Entonces allí todo eso genera una situación difícil además de conducir, de gestionar. Difícil porque cualquier cambio que produce en un lugar pues es a cuenta a veces de otras deficiencias que vas a encontrar en la economía. ¿Estos desequilibrios macroeconómicos son reversibles?
o llega un momento en el que ya no puede hacerse algo con eso? ¿Estamos a tiempo? ¿Cómo funciona eso en economía? ¿Cómo se ve este problema? Sí, sin duda alguna son reversibles, se pueden revertir. Lo que necesitas es un plan, un programa de estabilización que, como te decía anteriormente, opere no solo sobre uno de las fuentes de desequilibrio, sino que te permita de manera integral tratar de tener una mirada conjunta sobre el problema. Entonces, ahora, en el caso cubano, de estos desequilibrios que ustedes han mencionado y que tú estuviste ahí relacionando, ¿cuáles son los que más están afectándonos ahora mismo? ¿Se puede hablar en términos de que uno afecte más que el otro, o es que como estamos hablando de un sistema, todos están impactando por igual para hacer más difícil la economía? Claro, yo creo que hay problemas en los tres, pero en los cuatro ámbitos, yo sí diría que me parece que la brecha del producto, que es los problemas de oferta de la economía, son una variable a la que mirar con mucho énfasis. Hay cuellos de botellas, problemas de incentivos, ineficiencias heredadas, problemas con el sistema de precios, que hay que mirar, eso es una parte del asunto. Otra parte del asunto son las cuentas externas del país. Hay un tipo de cambio que está el oficial, que está lejos de ser un tipo de cambio de equilibrio de la economía, y eso genera un importante efecto, sobre todo sobre el sector exportador, en un contexto en el cual se quieren promover las exportaciones. Ahí hay un dilema, y seguramente hay un dilema también en las cuentas públicas, aunque se ha venido solucionando en los últimos años. Ha habido una mejora en términos relativos y yo creo que hay que mirar también un poco las cuentas públicas del gobierno. En eso apuntar que nosotros llegamos a tener un déficit fiscal de 147.000 millones de pesos previstos para un año. Entonces se logró reducir grandemente el año pasado. Hay otro, es decir, comienza a buscarse números que pueden poco a poco, llegamos a tener casi un 21%, 18% del PIB que estaba comprometido con ese desequilibrio tan importante. Está también los ingresos, porque el presupuesto también forma parte de eso. Es decir, puede ser como un termómetro donde puedes mirar algunos de estos desequilibrios. Y bueno, también se ha producido un fuerte recorte de gastos, de inversiones, digamos, prácticamente muchas inversiones detenidas, excepto ahora en los últimos tiempos el tema de la inversión en fotovoltaica, pero prácticamente si no se hace un fuerte recorte de gastos, pues entonces, pero los recortes de gastos también entonces generan otros problemas sociales, etcétera. Yo les propongo entonces que ahora, porque en Cuadrando la Caja le hemos prestado especial atención a este tema. Montejo condujo un programa sobre macroeconomía, anteriormente hicimos otro también sobre el tema, y este vendría siendo como una especie de tercera parte de atender este tema. Vamos a ver un fragmento de lo que ya hemos hablado en Cuadrando la Caja y seguimos sobre la macroeconomía. En el periodo especial nosotros teníamos una inflación donde los precios del año 93 eran el 183% de los precios del año 90. Había crecido la inflación enormemente. Y lo primero que se planteó el país para poder avanzar en otras medidas más de fondo fue, bueno, ¿cómo detenemos el deterioro que el país tiene con una inflación tan grande que viene alimentada con un enorme déficit fiscal? Es decir, se comprobó eso también. Y sin respaldo externo, porque nos quedamos desamparados y de ahí el desajuste. Exactamente, había que ganarse nuevamente el respaldo de los créditos que podían recibir el país, pero para eso el país tenía que demostrar algo. Exacto. Y ese algo fue cómo resistimos en ese momento. Y para eso, bueno, lo primero que se hizo fue una serie de medidas discutidas con la población que permitieran adoptar decisiones que frenaran el déficit fiscal, que no continuara ese déficit fiscal enorme, que fue el 30% del Producto Interno Bruto en el año 93, y bajar ese déficit fiscal. ¿Cómo? Aumentando ingresos. Para eso se discutió con la población qué medida usted propone. Bueno, había que aumentarle precios de determinados artículos, no podíamos soportar ya los subsidios que había que dar, había que introducir nuevos impuestos porque el presupuesto no estaba equilibrado para nada. Y eso se discutió con la población. Se llevó a la Asamblea Nacional, después de discutido en los llamados parlamentos obreros, que no fueron solo obreros, fueron estudiantiles, campesinos, es decir, discutió toda la población, el pueblo. Decir, el pueblo en general. Después de discutido eso, ver las medidas que más respaldo tenían en medio de una situación muy difícil, muy de deterioro, donde tú le tenías que plantear a la gente aumentar precios y aumentar impuestos. Había que dar malas noticias. Malas noticias, pero bueno, ¿cuáles eran las más entendibles, las más aceptables por parte de la población?
Bueno, pues le aumentamos el precio al cigarro, al ron, cosas no esenciales, la gasolina, un poco la electricidad de los grandes consumidores. Y eso se llevó a la Asamblea Nacional y se aprobó un programa que tenía esos elementos, junto con una nueva ley de impuestos, que es la Ley 73, que se emite 2 meses después de mayo del 94, y empezamos a frenar el déficit presupuestario y además la caída de la economía. Para tú llegar al mercado cambiario tienes que primero frenar la inflación. Si no, no funciona el mercado cambiario, porque se te va de las manos, es un descontrol de la tasa de cambio que no puede aguantar. Y para eso hay que establecer un programa antiinflacionario que forma parte del programa de estabilización macroeconómica. No es solamente el mercado cambiario, no es solamente el programa antiinflacionario, pero forman parte de la estabilización que hay que lograr. Pero eso hay que hacerlo en un orden determinado. Primero, frenar el principal proveedor de desequilibrio que lleva a inflación, el déficit fiscal. Frenar eso a lo que como tocara. Bueno, tuvimos que reducir los ministerios, por ejemplo, de 50 a 30. Hubo que hacer un redimensionamiento empresarial, donde empresas que no podían soportar esas condiciones, hubo que fusionarlas con otras, hubo que cambiar determinadas formas de operar en la economía. Eso no llevó años, eso llegó hasta el año 96, 97, estoy hablando del 94. Y después que se empieza todo eso, empieza a ganar la gente confianza, y se introduce un sistema de estimulación no en moneda nacional, sino en divisa. De manera que los sectores básicos de producción del país tuvieran un estímulo. El níquel, la pesca, el azúcar, los servicios portuarios, por ejemplo. El elemento de estímulo en estas condiciones, igual que hoy, es un elemento clave también. Y va en orden en ese sentido. Es decir, tú frenas por un lado el proveedor de la inflación y tienes que sacar algún recurso para estimular producción. Bien sea descentralizando decisiones, bien sea introduciendo el estímulo monetario, distintas formas de hacerlo. Solo después que logras eso es que empiezas ordenamiento monetario. ¿Cuál fue la solución? Que no la inventamos nosotros. La dualidad monetaria. Es decir, crear un conjunto, es decir, crear un mecanismo que permitiera a un conjunto de empresas generar divisas. Bueno, estaban las empresas exportadoras, estaban las empresas que en el turismo, en la aviación, en una serie de sectores podían generar divisas y con esa divisa financiar a aquellas que no podían producir porque no generaban divisas. Pero que era necesario mantenerla. Era necesario mantenerla. Y para eso se creó una moneda que no desplazó al dólar inmediatamente, que fue el peso convertible, que sale en diciembre del año 94. El famoso CUC. Y aquí veíamos un fragmento, apenas un pequeñito microfragmento, porque fue una exposición un poquito más larga. Los invito a que consulten el programa en YouTube de José Luis sobre qué se hizo y qué funcionó de aquellas medidas y de aquellas secuencias que tomaron para salir de los problemas durante la crisis del periodo especial, de los problemas económicos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿podemos tomar como referente aquello que se hizo en los años 90 y que funcionó y que evidentemente logró los objetivos que se habían propuesto hoy? ¿Nos sirve hoy eso que se hizo en los 90? Sí, yo quisiera decir que primero es una referencia, sin lugar a duda, en los 90 se vino también de una situación de importantes desequilibrios, explicado inicialmente por un choque externo de la economía, problemas del sector externo, de balanza de pagos, que se transmite al resto de la economía y genera un montón de problemas parecidos en alguna medida a los problemas de hoy. Y yo estoy de acuerdo con José Luis en lo que en esa idea de la secuencia, ¿no? que siguió aquel programa de estabilización. A mí lo que me gustaría también es complementar un poco esa visión, porque y esto es una hipótesis personal, esto es una idea mía, no quiero hablar por nadie, pero en mi opinión, o sea, la estabilización tiene que al final terminar en cuestiones tangibles como producir más, exportar más, acumular reservas internacionales. Y tienes 3 indicadores que si el programa de estabilización no se acompaña de generar más divisas, de producir más bienes y servicios, y si no se acompaña de acumulación de reservas internacionales, es difícil que un plan de estabilización tenga efectividad. Entonces, cuando uno mira lo que se hizo en los 90, uno encuentra, es verdad, todas las medidas que mencionó José Luis en su intervención, pero es que también encuentra un conjunto de transformaciones estructurales que fueron muy funcionales a estos objetivos. Por ejemplo, se abrió la economía a la inversión extranjera directa,
por primera vez en mucho tiempo, entraron muchos capitales internacionales, entraron divisas al país. Se despenalizó la tenencia de divisas, se abrió, empezaron las primeras remesas, pero además, en términos de políticas internas, se autorizó el trabajo por cuenta propia, se abrió el mercado campesino, agropecuario. En términos de empresa estatal, se le dio una autonomía creciente a las empresas estatales, es decir, no solo fueron aquellas medidas de naturaleza fiscal monetaria, sino que también hubo un conjunto de reformas estructurales en la economía que fueron muy funcionales a que entraran divisas al país, a que se produjera más y a que se acumularan reservas. Y ojo, con este último punto, un tema importante, es verdad que, el Banco Central, se crea una moneda, el CUC, que las personas, los agentes de la economía le otorgaron, confiaron en que un CUC era igual a un dólar. Entonces, claro, esta moneda sirvió para anclar las expectativas, ¿no?, sobre todo cambiarias de la gente que tuvo una confianza en el esquema de convertibilidad. Entonces, todas estas cosas funcionaron de manera conjunta, pero yo sí quiero enfatizar en que, claro, si aquello es una referencia, la pregunta sería, ¿qué tenemos que hacer? Sí, ¿qué ha cambiado ¿Qué hoy? ha cambiado? Porque hoy ya existe la inversión extranjera, ya existen las remesas. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuáles son las medidas o cuáles son esas cuestiones ¿Dónde encontrar lo novedoso? ¿Cómo ser creativos hoy? Exacto. ¿Cuáles son esas medidas estructurales que tienen que acompañar todos los esfuerzos que se están haciendo en términos de ajuste fiscal y monetario para que en realidad el plan de estabilización sea efectivo? Yo creo que ahí es donde está el principal reto y seguramente que diremos algo más adelante. ¿Hay un referente para usted, Fernando, en lo que se hizo en los 90? Sí, para mí, en esencia, lo primero es que hay que verlo como sistema. Es lo primero, verlo como un sistema, no es que verlo como una sola medida macroeconómica vamos a resolver el problema. Como sistema integral, es lo primero. Hay muchas cuestiones que hoy pierden cierta vigencia porque en aquella fue una época, hoy vivimos otro momento en el desarrollo. Pero sí, yo pienso de alguna manera que hay que potencializar alguna de esas medidas que dieron un resultado espectacular en ese momento y que hoy hay que darle toda la fuerza, porque, por ejemplo, captar divisas hoy es una emergencia para el país, porque eso puede dar un vuelco a la macroeconomía, pero hay que ver de qué manera lo vamos a hacer. No es exportar por exportar, no se exporta cualquier cosa. Eso hay que verlo, hay que hacer estudios de mercado en el mundo, qué podemos exportar realmente, qué cada territorio, qué fortaleza tiene en esto. Pero sí hay que captar la divisa. Además, los centros de ciencia demostraron en aquel momento que podían captar la divisa. Y ¿y qué posibilidades tenemos hoy de recuperar eso otra vez? Y se puede hacer mucho en este sentido, es lo que yo pienso. José Luis decía en aquel programa, hace falta dinero. En aquel programa que pusimos mismo un fragmento, hablando por aquello de qué es lo urgente, qué es lo importante, ¿por dónde empezar, no? ¿Por dónde empezarías tú, Montejo? Lo primero que quiero decir es que cada época histórica responde a sus propias condiciones. Tiene sus peculiaridades, yo creo que ellos lo han abordado. Pero hay un elemento de lo que se inició en los 90 que explicaban Ricardo y Fernando que tiene que ver con las personas. Uno de los factores de éxito, que no es puramente económico, fue que se hicieron parlamentos obreros. Es decir, la situación también se volvió dentro de problemas de todo el mundo. Sí, desbordó los ministerios para salir al pueblo. Y se rompieron estos esquemas sectoriales. Entonces, claro, al hacer el problema de todo y las personas proponer muchas soluciones, y muchas de esas soluciones con un nivel de autonomía que se fue dando, lógicamente hizo que las personas se apropiaran de muchos de esos elementos, que después lógicamente algunos tenían más éxito o menos éxito. Hoy la situación puede parecer igual, pero realmente no es exactamente igual. Primero, hay actores de la economía. Nosotros tenemos una constitución que reconoció la propiedad privada, hay una emergencia de muchos elementos que no estaban presentes. Ese es un elemento, digamos, nuevo, y también hay que potenciarlo, porque si ya tienes múltiples formas de propiedad, lo que hay que lograr es que interactúen, que se integren, que entonces convertir eso en un potencial para una fortaleza. Los temas de desarrollo local y territorial en aquellos años 90 no estaban tan presentes como están ahora. Ahora hay un redescubrimiento de lo territorial, y ese redescubrimiento también ofrece potencialidades que antes no teníamos. El tema de la inversión extranjera. Yo creo que la inversión extranjera ha llegado a un punto en el cual
cada vez que hay más medidas no ofrecen un margen mayor de ganancia, para hablarlo en términos económicos. Hay que revolucionar parte de cuál es la visión que estamos teniendo de la inversión extranjera, de hacerla atractiva, a pesar de que la ley y muchos factores que están allí aparentemente son atractivos. Pero también Cuba está en la lista de países patrocinadores del terrorismo, es decir, hay otros elementos que nos están. Por lo tanto, aquí las alianzas internacionales para poder conectarnos con las cadenas de valor globales juegan un papel muy importante. Si nosotros no logramos sacarle el máximo a las alianzas con países que tradicionalmente han sido aliados de Cuba y otros nuevos, entonces no va a tener efecto, porque está funcionando mucho el tema de la inversión extranjera a partir de lo bilateral y no de que una oferta y que venga alguien a ver si puede invertir o no en Cuba. Es decir, todo eso debe cambiar sustancialmente, porque es otro momento histórico. Hay un tema que abordaba Ricardo también, que tiene que ver con las tasas de cambio. Nosotros, por mucha dificultad que haya, nosotros tenemos que al mismo tiempo están operando elementos contradictorios que en aquella época no estaban operando. Nosotros tenemos un proceso al mismo tiempo de dolarización parcial de la economía, al mismo tiempo que tenemos una diversidad de tasas de cambio. Entonces eso desconecta la economía. Porque si usted está operando a 24 y está operando a 120 y otros están operando a una tasa ilegal, entonces lógicamente ahí hay una desconexión. Pero José Luis se refería en ese programa de que el mercado cambiario no fue lo primero que se hizo en los años 90, como para llegar a tomar una medida en ese sentido había que estabilizar una serie de parámetros, ¿no? Los que hablaba Ricardo, digamos, déficit fiscal y algunos de esos desequilibrios grandes, hay que transitar todavía por ahí un tiempo hasta que... Por eso la pregunta que les hago es, ¿por dónde empezar en un programa de estabilización macroeconómica? ¿Qué es eso que es urgente y que no se puede postergar? Yo creo, de alguna manera te lo dije, captar divisas es urgente para mí. Es la opinión mía. Claro, lo que captar divisa también tiene el problema de un mercado llamado Cuba, que es un problema por el bloqueo, es un problema por los propios compromisos que ya tenemos, con los cuales no siempre hemos podido cumplir. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Ayúdame aquí en este punto, en este plano que llegué. Yo creo que hay que exportar. O sea, creo que uno de los primeros objetivos sería la exportación. Y se podría decir también que la atracción de inversión extranjera, aunque está sometida a todos estos temas que mencionabas. Pero el tema exportación es fundamental. La pregunta es, ¿cómo exportar con un tipo de cambio fijo que no se mueve desde enero del año 21? O sea, para el sector exportador de la economía. No es un estímulo, claramente. Eso es un grave problema. O sea, es un grave problema porque, imagínate, ¿no? Tenemos por una parte... O sea, ¿cuáles son los ingresos del sector exportador? Son los precios internacionales por el tipo de cambio, ¿no? Claro, los precios del sector exportador se fijan, ¿no? Los precios internacionales se fijan fuera de Cuba, Cuba no tiene nada que hacer, las empresas cubanas no tienen nada que hacer con esto, y el tipo de cambio se mantiene fijo por la política cambiaria. Claro, cuando tú miras los precios de la economía interna, los que no son del sector exportador, los precios han ido creciendo a una tasa de 3 dígitos en los últimos años. Entonces, claro, en la medida en que el sector exportador tiene sus ingresos fijos, los restos de los productos de la economía, de los bienes de la economía están aumentando, y lo que se conoce como un atraso del tipo de cambio real que hiere la competitividad, la rentabilidad del sector exportador. Entonces la pregunta es, ¿cómo exporta una industria que es progresivamente más irrentable? No tiene sentido, o sea, no hay forma de hacerlo. Y si quieres generar divisas, ¿cómo entonces genera divisa una empresa con problemas de rentabilidad? Y eso le pasa a la producción de vacunas de Cuba, a la producción de miel, a la producción de cacao y a todo el sector exportador en términos generales. O sea, ahí hay un dilema que hay que resolver. ¿Cómo se exporta? Hay que hacer algo desde el punto de vista cambiario. Y ahí hay algunas propuestas que se pudieran pensar. Las podemos hablar en el tercer bloque, porque ya que estamos llegando al final de todo, de desentrañar de qué va los desequilibrios macroeconómicos, y yo les propongo que hagamos una pausa aquí para escuchar qué tiene que decirnos sobre este tema el gurú, porque ya en los minutos finales necesitamos escuchar propuestas y escuchar también cómo se entiende este problema de la macroeconomía en el programa de gobierno y en ese programa de estabilización macroeconómica. Besanda la economía, universos paralelos, uno con precio en los cielos, otro pobre en mercancía. El reto
La gran porfía es equilibrar las tasas y equilibrar en las plazas la yuca con el bolsillo, pues seguir por ese trillo desequilibra las casas. Y bueno, yo creo que ustedes tienen la tarea aquí de responder cómo alinear la yuca con el bolsillo. Ya lo decía el gurú en versos, en décimas. Y la pregunta, para empezar este último momento, es ¿por qué es importante que un programa de gobierno comience justamente como objetivo número 1 por la estabilización macroeconómica, aunque de momento eso no se refleje en la mesa, ¿no? Que sería la urgencia que ahorita se mencionaba? ¿Quién quiere comenzar por ahí? Bueno, los programas de estabilización macroeconómica generan, digamos, reglas del juego parejas para todo el mundo y hace que el elemento competitividad, el elemento incentivo pueda comenzar a hacer que se estimule las producciones, rentabilidad, puede hacer mover la economía. Ahora, el reflejo que eso va a tener en la cotidianidad de la vida es siempre hay una distancia entre lo que usted puede mejorar desde el punto de vista de los equilibrios macroeconómicos y el efecto que van a tener. Siempre hay un efecto que se demora. Un desfase en el tiempo. Y lógicamente las personas, bueno, después que tienes varios años de crisis económica, bueno, siempre hay expectativa y puede haber una desesperación por traer una medida mágica que resuelva todos los problemas y eso. Y en economía las medidas mágicas no eso, existen. Si tú no vas a tener un shot de oferta que llegue como el maná y resuelva todos los problemas de golpe, sino que lleva en las condiciones de Cuba mucho más trabajo. Por lo tanto, siempre va a haber esa distancia y no se va a ver. Pero sin embargo, es importante y necesario estabilizar macroeconómicamente el país para poder entonces entrar a jugar otras variables que pueden mejorar, sí, la vida cotidiana de las personas. Ahora, ¿qué debe incluir ese programa de estabilización macroeconómica? ¿Qué no le puede faltar? Y esa secuencia tan importante que ustedes los economistas siempre llaman la atención sobre eso. Bueno, a tono con lo que te decía anteriormente, ¿no? Sí, pero tenías propuestas. Sí, propuestas. Pero bueno, te decía, a tono con lo que te decía anteriormente, de que los desequilibrios se generan en problemas en estos 4 balances de la economía, bueno, hay que abordar el problema desde esos 4 balances. Yo creo que desde el lado productivo, desde el lado de la oferta, hay que hacer algo. No hay estabilización sin producción. Es algo que hay que decirlo. Y yo creo que ahí hay que levantar desde el lado de la producción, desde el lado de la oferta, hay que levantar muchos cuellos de botella, hay que resolver muchos problemas de incentivo en las empresas, sobre todo las estatales. Hay que resolver problemas de desalineaciones de precios. O sea, los precios entre el sector no estatal y estatal están completamente desalineados en la economía de hoy, en la economía actual, en el presente, ¿no? Por lo tanto, necesita un proceso también de unificación de esos precios, que necesariamente debe ser un proceso paulatino, progresivo, pero es necesario porque si no, la base productiva, las empresas, es difícil que logren transicionar. Y fundamentalmente creo que también es muy importante para el sector productivo la política cambiaria. Es decir, hay que tener una aproximación a qué hacer con el tipo de cambio, que en la actualidad está sobrevaluado. Entiendo que hay una propuesta en este momento que tiene que ver con, yo diría, la parte relativamente más simple del problema, que es el mercado cambiario en la población, pero el problema cambiario en Cuba ha sido, es y será un problema del sistema empresarial. O sea, qué hacer con el tipo de cambio en las empresas. Y yo creo que hasta que no se ajuste el tipo de cambio para el sector exportador en generalidad, que supone alinear otro conjunto de precios, porque hay que alinear salarios, hay que alinear costo de las materias primas en las empresas, yo creo que es difícil que haya una respuesta productiva, y de vuelta, sin una respuesta productiva va a ser difícil tener estabilización. Y diría 2 cosas más: autonomía empresarial, muy importante para el sector estatal, y mercado de factores, porque lo cierto es que las empresas necesitan, para poder funcionar, tener insumos, y si deben esperar a la asignación del Ministerio de Economía, es difícil que logren reaccionar adecuadamente a las señales del mercado y de los mercados internacionales, fundamentalmente. ¿Cómo lo ve usted, Fernando? ¿Está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con Ricardo. Ricardo mencionaba la empresa estatal socialista, la necesidad que juegue su papel. La propiedad estatal socialista en Cuba es la propiedad fundamental, porque para eso estamos transitando del capitalismo al socialismo. Y esa propiedad de las empresas estatalmente
requiere el incentivo de los trabajadores para lograr el papel que le toca jugar a esa propiedad estatal. Esa propiedad tiene que jugar con el resto de las empresas, los distintos tipos de propiedad que conviven junto con ella en esta transición al socialismo. Y no puede estar limitada a que con este sí, con aquel no, no. Entre todos construyen, porque para eso esa propiedad es social. Su propio nombre lo dice, socializa las relaciones entre todas ellas y de alguna manera contribuye a fortalecer esa propiedad que es la más importante, porque además es la mayoritaria, porque además es la que define nuestro sistema social. Entonces, por lo tanto, el trabajador de esa empresa tiene que estar en igualdad de condiciones de otras empresas que precisamente no son las estatales, son las privadas o de otro tipo. Que las reglas del juego no son parejas ahora mismo entre empresas estatales y empresas privadas, aunque lo parezca, pero no lo son, ¿no? Y es la aspiración esa de lo que se ha hablado de relaciones de condiciones similares, que no iguales, pero similares, ¿no? Sí, y Ricardo introdujo un tema que a mí me parece también muy importante y se ha debatido también acá, que es que nosotros venimos de un sistema que ha priorizado la asignación, digamos, administrativa de recursos, y algunos de ellos son vitales si estamos hablando de electricidad, diésel, agua, en fin, hay recursos de la economía que son vitales y transversales a todo, contra una visión que prioriza, digamos, que la asignación sea vía mercado. Entonces yo creo que en las condiciones de Cuba no podemos ir a ninguno de los dos extremos. Yo creo que en las condiciones de Cuba nosotros tenemos que buscar una combinación creativa de los mecanismos y resortes que pueden ser de planificación centralizada y asignación de determinados recursos con una utilización cada vez mayor de resortes de mercado, que además pueden ser planificados también. Es decir, usted también puede que el mercado, usted puede regular determinados elementos, que van desde los precios que él mencionaba a otro tipo de recursos, como pueden ser los recursos laborales, salarios, etcétera. Pero el sistema de incentivos tiene que ser más o menos parejo para todo el mundo. Ahora hay un tema también institucional. Nosotros tenemos que mejorar nuestra institucionalidad, porque si no mejoramos la institucionalidad, esas reglas del juego, de qué rol juega cada ente dentro de la economía, cuesta mucho trabajo. Porque las señales, entonces llega un momento en que las señales no tenemos claridad de dónde vienen. Vienen de una asignación centralizada, de la planificación, vienen por otro lado de un juego de mercado que además no tiene ningún control, que tiene que ver con tasas de cambio, digamos, ilegales o con otros factores. Entonces realmente genera una dispersión desde la conducción de la economía. Tenemos que buscar una manera en que las riendas fundamentales de la economía, cualquiera que sea y se combinen, sean coherentes entre todos. Esa es la idea. Los trazos generales están hechos, los objetivos también, pero concretamente, los cómo. Yo quisiera que en los pocos minutos que nos quedan, ustedes se refirieran a cómo ven ustedes las salidas a la actual situación de desequilibrio macroeconómico. Volviendo atrás, o sea, yo en términos de qué hacer desde el punto de vista cambiario, yo creo que, o sea, ahora se habla mucho, por ejemplo, del tema de los esquemas cerrados de financiamiento, y es verdad que los esquemas cerrados de financiamiento ayudan a lidiar con el problema, que tienes por una parte unos ingresos en las empresas que están directamente en dólares, que las empresas pueden usar para importar insumos fundamentalmente, que son de naturaleza externa e importados, ¿no? El problema es que los esquemas cerrados de financiamiento no te resuelven otros problemas, como pueden ser, por ejemplo, el tema de la baja remuneración que hay en el sector estatal, los bajos salarios. O sea, nosotros queremos exportar, pero si queremos exportar necesitamos pagarle mejor a los trabajadores. ¿Cómo vamos a pagarle mejor a los trabajadores? Exacto, o necesitamos invertir más. Entonces la pregunta es cómo una industria con serias afectaciones sobre su rentabilidad, en su rentabilidad paga más salarios o invierte más. Hay una contradicción. Entonces yo creo que la manera de avanzar en una dirección en la cual este problema se mitigue sería, por ejemplo, combinando el esquema cerrado de financiamiento con lo que sería una caja, con una cadena empresarial. Por ejemplo, donde los dólares del esquema cerrado de financiamiento se intercambien con pesos cubanos de una institución financiera que opere con funciones similares a la de un mercado cambiario. Yo creo que esto podría ayudar, esto podría ayudar a mejorar la rentabilidad de la empresa estatal, y mejorando la rentabilidad de la empresa estatal exportadora, poder incrementar los salarios, que los salarios del sector estatal converjan a los salarios del sector no estatal, por una parte,
y dado que tienen más rentabilidad, puedan entonces acometer mejores inversiones, tener una fuente de financiamiento directa más estable. Yo pienso que por ahí hay una salida. ¿Y usted, Fernando, qué nos puede proponer? Yo pienso de alguna manera hay que seguir insistiendo en incentivar el sector agrícola. Tiene que producir mucho más. Su importancia es trascendental en este momento porque ahí está la alimentación del pueblo. Y es necesario seguir estimulando, incentivando esa producción para lograr satisfacer la necesidad alimentaria. Sobre todo ahí, lo otro que te decía ahorita era sobre la necesidad de captar las divisas. Seguir trabajando en ese sentido para lograr, y eso logra el encadenamiento con la producción tan importante para elevar el PIB, que al fin y al cabo repercute en la economía y en el plato de la familia. En la mesa. Y Montejo. Yo vuelvo también atrás. Yo creo que hoy es muy importante que las personas participen, que los colectivos laborales participen, que las MIPYMES privadas participen. Nosotros tenemos que lograr que un programa de gobierno que puede estar más perfecto, menos perfecto, con más indicadores. No, y la perfección del programa depende también de la participación. Entonces, pero va a depender de las personas, y si las personas no se lo apropian, si las personas no lo hacen suyo, entonces no hay creatividad y no hay participación activa, no hay soluciones que hoy no estamos viendo, ni economistas, ni otras especialidades y otros expertos, pero que allí en un debate colectivo general pueden salir muchas soluciones, que de hecho salen muchas veces, ¿no? Pero no están todas canalizadas en un mismo sentido. Y suscribo el hecho de que hay cosas que hay que unificar un poco, porque si no, no hay incentivos para ningún tipo de empresa. Por ejemplo, lo que él hablaba de las tasas de cambio. Porque efectivamente los esquemas cerrados de financiamiento tienen ventajas para ese sector, pero ¿y cómo conectan con los otros sectores? ¿Cómo conectan con los otros sectores? Entonces, ahí hay interrogantes que no tenemos resueltas todavía. Pero hay que verlo integral. Pero esas interrogantes, ustedes sí tienen soluciones para ellas. Bueno, habría que ver, como él está haciendo una propuesta concreta, que es que puedan participar él le llamó una cadena empresarial, bueno, en un esquema de cambio de divisas del sector empresarial. Esa es una solución concreta. Seguramente te estaremos invitando en algún programa que hagamos sobre mercado cambiario y eso que me estuviste comentando de las tasas flotantes y todos estos temas que son bien interesantes. Yo les agradezco a ustedes por haber llegado al estudio a conversar sobre macroeconomía y sobre todo cómo equilibrar esa macroeconomía que insiste en desequilibrarse. Recuerde que, como decía, y me apoyo en lo que Montejo ha enfatizado, no basta con interpretar, describir, comentar sobre nuestros problemas, sino que juntos debemos participar para resolverlos. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que